Señoras, señores, a todos ustedes, muy buenos días. La Universidad Autónoma de Chile da a cada uno de los acá convocados su bienvenida a la presentación del libro Estado Social, Orígenes, Límites y Desafíos, cuya autoría recae en el doctor Eugenio Yáñez Rojas, publicado por la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Saludamos a quienes hoy nos distinguen con su presencia. Nuestro rector, el doctor Teodoro Rivera Neumann. El señor Olaf Jakob, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. El doctor Eugenio Yáñez Rojas, académico, investigador y autor del libro que hoy presentamos. Miembros del honorable cuerpo diplomático acreditado en Chile. La señora Gloria Huth Hess, consultora, exministra de Transporte y Telecomunicaciones y ex subsecretaria de Transportes, quien será parte del panel que presentará la obra. Don Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma de Chile. El señor Jorge Rodríguez Grossi, economista, académico, investigador, ex ministro de Economía y Energía, profesor emérito en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, quien también será parte del panel. Comunidad universitaria toda, concejales, autoridades de instituciones de educación superior, representantes de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, invitados especiales, a todos ustedes, muy buenos días y muy bienvenidos. En la Universidad Autónoma de Chile creemos firmemente en el valor del libro, esto como un bien público, ya que permite compartir con la sociedad el conocimiento científico actualizado, que es fundamental para el progreso tanto individual como colectivo. Para el lector, creemos, el libro representa una invitación a explorar diversas perspectivas y argumentos, estimulando el pensamiento crítico, el análisis reflexivo de la información y, por cierto, la formación de opiniones propias. Para la solemnidad de este evento, dejo con ustedes al señor rector de la Universidad Autónoma de Chile, el doctor Teodoro Rivera Neumann, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, sean mis primeras palabras para saludar a quienes participan en esta presentación, al autor del libro, al representante de la Fundación Adenauer en Santiago de Chile, a los profesores, autoridades académicas, decanos, amigas y amigos, estimados alumnos que llenan el aula y convocan, porque no es lo mismo hablar en un aula vacía que en un aula llena. Lo que nos convoca es el lanzamiento de un libro que se llama Estado Social, Orígenes, Límites y Desafíos, algunas lecciones para Chile. Y su autor es el profesor doctor Eugenio Yáñez Rojas, que primero hizo un bachiller en filosofía en la Universidad Austral de Chile, con posterioridad es un licenciado en Ciencias del Desarrollo en ILADES, y realizó su doctorado en filosofía en la Universidad de Osnabrück en Alemania. Eugenio Yáñez es una persona que ha publicado diversos artículos y uno de sus temas de interés es el Estado Social de Derecho. Yo quiero recordar de que el Estado Social y Democrático de Derecho, coloco ahora una palabrita más, fue un tema de larga discusión durante las tentativas de reforma del texto constitucional que fueron votados por la ciudadanía y finalmente no llegaron a puerto. Y el Estado Social de Derecho es un complejo, un concepto complejo. Primero es complejo porque hay que definir qué es lo social, ¿ya? ¿Qué es lo que es social del Estado?
Claro, el Estado como tal, el Estado de Chile, no surge como entelequia jurídica solamente para garantizar seguridad, libertad, etcétera, sino que en este caso se plantea que el Estado tiene también que resguardar ciertas condiciones mínimas para la vivencia de las personas. Y ahí donde uno se pregunta, ¿el Estado social y democrático de derecho termina ahogando la libertad? ¿O el Estado social y democrático de derecho es un fundamento o requisito para que se ejerza más claramente la libertad? Chile, si ustedes miran nuestra historia económica, historia política, ha ido oscilando de un modelo liberal o neoliberal a propuestas que son más bien refundacionales respecto del estado de bienestar. Y lo interesante es que el país ha ido evolucionando de un país donde un estado muy subsidiario ha ido evolucionando hacia un estado que va asumiendo otras circunstancias, otros compromisos de tipo social. Y donde se concibe el Estado social como un fundamento para que uno pueda ejercer efectivamente la libertad. Es decir, la pregunta es, ¿puede una persona muerta de hambre ejercer su libertad? Probablemente está cercenado en estos derechos porque tiene que preocuparse de la sobrevivencia. Pero si una persona tiene sus circunstancias básicas completas, si tiene la salud completa, la educación completa, la vivienda y otros elementos más, esa persona tiene las condiciones básicas para ejercer en grado aún mayor la libertad que le deriva de su condición de ser humano. El profesor Eugenio Yáñez critica los enfoques voluntaristas o refundacionales que intentan imaginar el país sin anclarse en la historia, sin considerar su realidad social y cultural. Es bien interesante porque uno no puede, como país, tener claridad en el futuro si además no tiene claridad de dónde viene. Cuando uno tiene claridad de dónde viene, probablemente es más consciente de los pasos que se dan y en la construcción de un Estado mejor. Cuando uno cae en la mirada de la negación del pasado, claro, siempre uno va a poder justificarse de que lo que existe en el presente es malo y no tiene fundamento. Pero cuando uno mira al pasado y ve cómo el país ha ido cambiando, probablemente es una mirada más justa con la historia y más justa con los que han estado antes que uno en cargos de relevancia. Yáñez sostiene que el Estado social no es una mezcla entre mercado y el Estado, sino que es un modelo propio, centrado en la persona y en la comunidad. Y de esta manera él busca reivindicar el Estado social como una situación propia. Yo quiero agradecerle al profesor Yáñez que haga el lanzamiento de este libro aquí con nosotros. Quiero agradecerle a la Fundación Adenauer por embarcarse en aventuras como esta, del debate en una sociedad que está siendo objeto de debate permanente. Y les agradezco a todos ustedes vuestra participación. Muchas gracias. Siempre es un lujo y un honor escuchar y recibir las palabras de nuestro querido doctor, rector, don Teodoro Rivera Neumann. La justicia social, la democracia y una economía sostenible se sustentan en el respeto a la dignidad humana, a sus derechos y sus obligaciones. En ello es clave la cooperación
entre la academia, los sectores públicos y privados, las instituciones y la sociedad civil. Dejo con ustedes al representante en Chile de la Fundación Konrad Adenauer, Olaf Jakob, que nos dará unas palabras. Muy buenos días a todos ustedes por venir el día de hoy a este lindo auditorio. Yo quisiera comenzar con un agradecimiento. Quiero agradecer muy especialmente al señor rector, el doctor Teodoro Rivera, por de alguna manera acogernos en la Universidad Autónoma el día de hoy. Naturalmente quiero agradecer muy especialmente al profesor Eugenio Yáñez, no solamente por este maravilloso libro, sino también por esta amistad que nos une desde hace tantísimos años. Naturalmente agradecer también a los panelistas, la señora Gloria Huth, el señor Jorge Rodríguez Grossi y el moderador Eric Latorre. Quiero muy especialmente agradecerles a todos ustedes por venir el día de hoy a esta presentación que para nosotros como Fundación Konrad Adenauer es uno de los principales pilares y una de las principales actividades del presente año. El título del libro que el profesor Eugenio Yáñez presentará el día de hoy, que será debatido por nuestros dos panelistas, tiene como título Estado Social, Orígenes, Límites y Desafíos. Y quiero recalcar también la segunda frase que ustedes van a ver en el libro: algunas lecciones para Chile. El libro no trata únicamente de analizar los orígenes y la historia del Estado social. Lo hace con mucha claridad, lo hace con mucha, en el buen sentido de la palabra, con mucha sencillez y de una forma muy amigable para el lector. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá de hablar del origen del Estado social, probablemente en Alemania, sino también analiza también sus fundamentos y los pilares que de alguna manera sustentan al Estado social. Hay un debate sumamente interesante que creo que para Chile es de gran relevancia sobre si existe verdaderamente una especie de debate entre el concepto de solidaridad y subsidiariedad, que consideramos nosotros son en realidad conceptos complementarios. Habla también de la fuente prácticamente del Estado social en la doctrina social de la Iglesia y naturalmente también sobre el modelo económico y social de la economía social de mercado. Todo eso está muy intrínsecamente ligado con el concepto de Estado social. Pero como les digo, el libro no solamente analiza la parte histórica y los fundamentos y las fuentes del concepto del Estado social, sino en la segunda parte, y más del 50% del libro, abordan el tema de las lecciones para Chile. ¿Cómo podemos implementar mejor, cómo podemos debatir mejor el concepto del Estado social? Y yo quiero simplemente culminar, porque creo que vamos a tener suficiente tiempo para el debate posterior, haciendo un pequeño comentario. Me ha tocado a mí vivir y trabajar para la Fundación Konrad Adenauer en muchos países, y creo que todo lo que tenga que ver con Estado social ha sido conceptos que han sido debatidos muchas veces por la izquierda políticamente. Y está bien, pero creo que también el centro y la centro derecha tienen ese espacio para debatir sobre el concepto del Estado social. Creo que el Estado social es un tema sobre el cual podemos debatir todos los ciudadanos desde diferentes perspectivas políticas, aportando nuestros puntos de vista, aportando nuestras posiciones y así enriqueciendo ese debate que creo que es tan importante, no solamente para Chile ni para América Latina, sino en un mundo cada vez cambiante de manera global. En ese sentido, quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por participar el día de hoy y nos deseo a todos nosotros un debate de sumo interés. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Olaf
Yakov por sus palabras. Reflexionar críticamente sobre cómo se organiza la vida en sociedad, cuáles son los principios que deben regir nuestras instituciones y que entendemos, además, por justicia, libertad, poder, autoridad, es clave para pensar y construir mejores formas de convivencia social, todas orientadas por la razón, la equidad y el respeto a la dignidad humana. Dejo con ustedes al profesor Eric Latorre Alarcón, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma de Chile, que conducirá el panel que presentará el libro Estado Social, Orígenes, Límites y Desafíos. Muy bienvenido, profesor. Muy bien, muchas gracias. Es larga la vuelta, cuesta llegar un poquito. Bien, primero quiero agradecer a la universidad, en primer lugar, por darnos la oportunidad de tener este espacio de discusión y obviamente al autor por entregarnos el material básico para hacer la discusión. Tenemos que decir que en mi caso yo soy director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública y por eso seguramente me pidieron que hiciera esta moderación. Y aquí se destaca que nuestra universidad está preocupada, interesada y ocupada en las materias de la gestión pública, del desarrollo del Estado como agente central para el desarrollo de un país. Pero la discusión está en cuál es el rol de ese Estado. Y ese es el debate que a nosotros nos ocupa en nuestro magíster, en nuestra universidad. Ese rol del Estado ha sido discutido durante por lo menos 200 y tantos años después de la Revolución Francesa, y es una cuestión que aún no tenemos un acuerdo total. Por eso es muy importante que el profesor Yáñez nos invita a ese debate, nos invita a reflexionar y vamos a comentar aquí con dos invitados de lujo que voy a presentar posteriormente. En primer lugar, quiero por favor invitar al autor, al profesor Yáñez. ¿Dónde está el profesor? Profesor, por favor, lo invito. El profesor Eugenio Yáñez, vale la pena decir un par de cosas más de las que dijo nuestro presentador, nuestro rector. Además de doctor en filosofía, ¿no es cierto?, es autor de 14 libros y dos que llaman mucho la atención. Economía social de mercado en Chile, que es muy importante. Por favor, profesor, va a presentar, lo invito al podio para su presentación. Economía social de mercado en Chile y Crisis y Esperanza del año 2004. Un libro muy interesante que ya abría perspectivas de cosas que en Chile iban a pasar muchos años después. Profesor Yáñez, lo invito por favor a presentar vuestro libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Buenos días a todos. A ver, labor comunitaria. No basta con escribir el libro. Para que éste vea la luz, detrás de ello hay una gran cantidad de personas que apoyan y cooperan para que finalmente, como hoy día, este libro pueda ser presentado. En ese sentido, quiero agradecer primero a todas las personas que de alguna manera han estado involucradas en la presentación de este libro. Parto agradeciendo a mi familia, a mis señoras y mis hijos, a los cuales siempre les quito algunas horas, ¿cierto?, en conjunto, porque bueno, uno tiene que dedicarse a escribir el libro. Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer, no solamente por haber depositado en mí la confianza para abordar un tema tan complejo como este, sino por los más de 60 años que lleva en el país cooperando y promoviendo principios como la justicia social, la libertad, la democracia, bueno, la economía social de mercado y el Estado social. Agradezco, ¿cierto?, en la persona de su representante, Olaf Yakov, como también agradezco a Leonardo Fernández, que estuvo involucrado en la edición de este libro, en la producción, y a Miriam Mayer en la organización también. Por supuesto que agradezco a la Universidad Autónoma que nos haya acogido en este hermoso auditorio. Si bien es cierto,
La universidad ha cambiado mucho desde el siglo XI después de Cristo, cuando se inauguran las primeras universidades. Yo creo que en esencia la universidad sigue siendo lo mismo. Ese lugar donde una comunidad de personas, maestros y discípulos, académicos y estudiantes, llevando al límite de sus posibilidades la inteligencia, buscan de modo desinteresado la verdad en todos los ámbitos del saber. Y en ese sentido yo creo que hoy día acá hacemos universidad. No solamente la universidad se hace en el aula o se hace en los laboratorios. Yo creo que también estas instancias responden a la esencia de la universidad, el alma de la universidad. Una universidad que está llamada, creo yo, no solamente en ese sentido a formar buenos profesionales, sino también a formar buenos ciudadanos y más aún buenas personas. Así que nuevamente muchas gracias por acogernos acá. Agradezco obviamente a los presentadores, aunque un amigo me dijo, mejor agradécele después porque no saben lo que van a decir, pero obviamente yo agradezco también muy gentilmente a Gloria Hood y a Jorge Rodríguez por darse el trabajo de leer y comentar este texto. A ver, yo debo confesar hidalgamente que a mí, entre que me asusta, me pone nervioso y me da cierto pudor tener que hablar desde el podio, porque el podio es un lugar solemne y yo me imagino que siempre el público, no es que me toca hablar mucho desde un podio, espera que uno diga cosas interesantes, profundas, inteligentes, y la verdad que no es mucho mi caso. Entonces, tomando en cuenta eso, yo anoté un par de ideas, las escribí para también ceñirme al tiempo, y bueno, como decía Santa Teresa de Ávila, decía, a fuerza de necedades, algo inteligente diremos entre medio. Así que yo espero quizá algo interesante poder decir. Preparé un PPT, digamos, también un poco para que ustedes se puedan ubicar. Y quisiera partir reflexionando sobre el sentido del libro, ¿cierto? ¿Por qué escribir un libro como este? Este ensayo o libro nace producto de una doble preocupación, una preocupación académica y una preocupación ciudadana. Como académico me pareció que la discusión sobre la naturaleza y rol del Estado social, en especial durante los dos proyectos constitucionales, no fue suficiente. Hubo cierta confusión y desconocimiento sobre su naturaleza y su rol. Se lo presentó más bien como una suerte de desviación izquierdista del Estado liberal o el ala derecha del Estado bienestar. En este contexto estimé necesario indagar en sus orígenes, precisar sus límites y plantear sus desafíos con la esperanza de que este ensayo contribuya a sacar algunas lecciones para nuestro país. Indirectamente, el estallido social provocó la emergencia del concepto de Estado social. Antes del primer proyecto constitucional o el proceso constitucional, dicha expresión casi no se encuentra mencionada ni en la discusión política ni en la discusión académica. Solo aparece tangencialmente en el programa de gobierno 2014-2018 de Michelle Bachelet, en el que alude al concepto de Estado social a propósito de su propuesta de promulgar una nueva constitución. El programa de gobierno de Gabriel Boric apela a un Estado social de derecho, pero a juzgar por lo que hemos observado, el prurito refundacional de su proyecto político y social, académico también, de alguna manera, ubica a su gobierno como un Estado más bien de bienestar y no un Estado social. Como simple ciudadano, preocupado por la fragmentación y polarización que representa la sociedad chilena, también me llevó a escribir este libro. A mi juicio, el Estado social no solo permite crecimiento económico sin sacrificar la igualdad social, sino además contribuye a algo que es tan necesario para este país, que es la paz social. Yo creo que todavía tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir discutiendo, y esta instancia yo creo que es una instancia privilegiada para ello. Ahora bien, pero ¿para qué escribir un libro? Porque esto podría responder a una especie de divertimento intelectual donde uno puede de alguna manera investigar para sí mismo. Pero, ¿cuál es el sentido de escribir un libro como este? Como nadie ama lo que no conoce y nadie da lo que no tiene, este libro es una invitación
a conocer el Estado social. Indirectamente, sin embargo, es una invitación a pensar el país y en el país, o sea, ir más allá de los intereses partisanos. Subrayo que la invitación es a pensar y no a el tan de moda repensar el país. Pero, ¿qué puede tener de malo repensar en este caso el país? Por ejemplo, fieles al espíritu refundacional, la gran mayoría de los convencionales del primer proyecto constitucional se sintieron precisamente llamados a repensar Chile. Lo que observamos fue un acto de deconstrucción, lo cual implicaba, entre otras cosas, una destrucción de las raíces, tradiciones, cultura e instituciones de nuestro país. Creo también, del mismo modo, debemos imaginar buenamente el futuro de Chile, pues como nos enseña porfiadamente la experiencia humana, una y otra vez, no todo lo imaginable es realizable, especialmente en el ámbito político. La pretensión de imaginar una sociedad perfecta, una suerte de tierra prometida, tiene larga data. Desde la República de Platón, pasando por las utopías del Renacimiento, profundizadas en el marxismo, o más recientemente en la llamada Revolución de Mayo del 68. Los jóvenes franceses de aquella época, según ellos moralmente superiores a sus padres, ilusoriamente trataron de llevar la imaginación al poder, como quedó plasmada esa imagen ya en la icónica expresión en un muro de la Sorbonne. Esta revolución estudiantil estuvo preñada de promesas que no se podían cumplir. Es la experiencia histórica la que nos enseña una y otra vez que debajo de los adoquines no se encuentra la playa, como pregonaban estos jóvenes, sino la dura y porfiada realidad. Esa realidad que no se debe soslayar a la hora de gobernar bien un país. No olvidemos que la imaginación linda con la fantasía y la fantasía con el delirio. A mi juicio, quienes repiensan, imaginan o incluso sueñan el país, proponen un Chile imaginario, cuyos habitantes son chilenos imaginarios, habitando un gobierno imaginario. Dejemos que los poetas sueñen el país, que los escritores lo imaginen y que los constructores de la sociedad, para utilizar una expresión de Juan Pablo II, busquen e implementen los medios adecuados para sacar a este país del subdesarrollo. Todos estamos llamados a construir el país. Ahora bien, ¿y para quién escribir este libro? ¿Quién serían los destinatarios? Este no es un libro de economía, tampoco de política o de filosofía en su sentido clásico. Tampoco es un libro escrito por un especialista en el Estado social para especialistas en la materia. Es solo un ensayo escrito por un ciudadano preocupado por el presente y el futuro de su país. En consecuencia, está dirigido a todos los chilenos que, igual que yo, se sientan llamados a aportar, cada cual desde su disciplina, su experiencia, al desarrollo de Chile. Porque así como nadie sobra en este país, ya sea que esté en el vientre materno o esperando la muerte en una fría sala de hospital, nadie debería restarse a cooperar en el desarrollo de nuestro país. Ahora bien, un poco explicado cuál es el sentido del libro, hay que preguntarse, bueno, ¿y necesita Chile un Estado social? Déjenme que acá creo que tengo que cambiar. Parto de la base que todos los chilenos queremos el bien para nuestro país. A fines del siglo XIX, por ejemplo, tanto el social cristiano Juan Enrique Concha como el radical Valentín Letelier o el fundador del Partido Comunista Luis Emilio Recabarren coincidían en la necesidad de acoger las demandas del pueblo por el bien del país. Sin embargo, sus propuestas eran muy diferentes, incluso antagónicas. El problema no está entonces en el fin, sino en los medios. ¿Cómo alcanzamos el tan anhelado desarrollo? A riesgo de simplificar, matices más, matices menos, distinguimos tres grandes modos de organizar la sociedad: bajo un Estado liberal, un Estado de bienestar o un Estado social. ¿Qué podemos esperar de un Estado bienestar, donde ya alguna experiencia tenemos? El Estado bienestar promete el paraíso en la tierra.
De su pretensión mesiánica deriva su carácter refundacional, al cual no escapa ninguna dimensión de la existencia humana. Este proyecto antropológico, político, económico, social, cultural, etcétera, crea un hombre nuevo chilensis, es decir, un nuevo ciudadano que ha superado todos los estereotipos de género y en consecuencia, se nos dirá, se ha liberado de las opresoras cadenas heteronormativas patriarcales, hijas del capitalismo. En el crisol de la historia se nos repite, léase el materialismo histórico dialéctico, irá depurando nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras raíces, nuestra cultura. Es decir, se eliminarán todos los atavismos cristianos occidentales. Forjado sin prisa, pero sin pausas, en el yunque del progresismo, el hombre nuevo chileno no tendrá identidad, ni género. Será sustancialmente emotivo y divergente per se, vegano. Será una suerte de neo-prometeo, avasallador y soberbio, que paradójicamente no cree en la verdad, pero es devoto de su verdad. Ejercerá su poder sin compasión alguna y promoverá la cultura de la cancelación, cristalizada a través de lo que Lenin llamaba la educación política de las masas. En lo social y económico, la promesa es colosal. Una sociedad sin clases, o en su versión ayornada, una sociedad donde gobierna la igualdad sustantiva. Huelgan los comentarios. Como sabemos, platónico en sus fundamentos, rusoniano y gramsciano en su ejercicio y marxista en sus pretensiones. El estado de bienestar promete mucho y cumple muy poco. Nuestro país no necesita revivir experiencias fracasadas del pasado. Tampoco necesita un hombre nuevo como el descrito, sino ciudadanos que amen a su patria, que respeten sus tradiciones, pues la tradición no es una veneración de las cenizas, sino la transmisión de un fuego que enciende el alma ciudadana. Ahora bien, esperando que quede relativamente claro por qué no necesitamos un estado bienestar, bueno, y por qué no un estado liberal. Podríamos decir, acuñar el viejo adagio, más vale diablo conocido que diablo por conocer. Yo sé que, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que el Estado, no hay quizás un Estado liberal, sino que hay estados liberales con muchos matices diferentes, estados liberales que quieren más Estado, otros menos Estado, pero aquí voy a tener que simplificar simplemente. Así como el Estado de bienestar promete el paraíso en la tierra, el Estado liberal promete el reino de la libertad y de la abundancia. Partiendo de la base de que el individuo cada vez que actúa persigue sus propios intereses, buscando maximizar sus beneficios y minimizar sus costos, la libertad, pilar fundamental de este Estado, es entendida como ausencia de coacción. Lamentablemente sabemos que dicha libertad deviene fácilmente libertinaje, que se proyecta, entre otras cosas, en abusos o injusticias. Los defensores del Estado liberal ven en la propiedad privada, en la competencia económica y en el libre mercado precisamente ese reino de la libertad individual que se opone a la coacción estatal. De este modo, un Estado liberal, llamado también mínimo, guardián o subsidiario, constituye un círculo virtuoso por excelencia, pues genera riqueza, promueve la libertad y la propiedad privada y minimiza el rol del Estado. Si este Estado no ha sido capaz todavía de superar lastres atávicos como la pobreza, la desigualdad social, las precarias condiciones de salud, vivienda, pensiones, etc., no se debe cambiar el tipo de Estado, se nos dirá, sino llevar el Estado al límite de sus posibilidades. Sin embargo, la experiencia nos enseña que a veces dichas posibilidades se encuentran agotadas. Entonces, ¿qué nos ofrece un Estado social que sea diferente al Estado liberal y al Estado bienestar? A ver, el Estado social no es la panacea que curará todos nuestros males políticos, sociales y económicos, pero sí, creo yo, cuenta con medios adecuados para enfrentarlos. Tampoco es una visión romántica o utópica de la sociedad. Es un proyecto realista que conoce las debilidades y fortalezas de la condición humana. Entre otras cosas, lo diferencian claramente de un Estado, creo yo, liberal y bienestar como el que hemos descrito. Por ejemplo, durante décadas hemos discutido
¿Cómo mejorar el Estado? Por ejemplo, que sea más eficiente y con menos corrupción. Si le preguntamos a un liberal clásico, probablemente nos recomendará que hay que reducir ostensiblemente el tamaño del Estado, eliminando ministerios y la burocracia, reducir el gasto social, dejar que los particulares hagan cargo de la economía. Si consultamos a un partidario del Estado bienestar, él nos dirá seguramente que hay que fiscalizar más, contratar más fiscalizadores, aumentar el tamaño del Estado, promulgar leyes draconianas en contra de la corrupción. Sabemos que el que hace la ley hace el truco y que a veces con mayor fiscalización no se superan los problemas porque operan a posteriori. Bueno, ¿y qué nos dirá un partidario del Estado social? Yo creo que recomendará algo que parece obvio, pero como lo obvio se da por sabido y lo que se da por sabido se olvida, a veces no se le considera. Yo creo que un partidario del Estado social dirá, oiga, hay que mejorar a las personas que componen el Estado. Son ellas las que mejoran las instituciones y no al revés. Y la verdad que no digo nada nuevo. Ya lo sabía San Agustín cuando exclamaba en su muy conocido Salmo 80, y cito, tiempos malos, tiempos difíciles se quejan los hombres. Los tiempos somos nosotros. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Hasta allí la cita. Claramente, si una institución se compone de buenas personas, esa institución va a ser buena. Y si se compone de excelentes personas, esa institución va a ser excelente. El Estado social, yo creo que a diferencia del Estado liberal y bienestar, deposita su confianza en las personas. Eso sin duda es un riesgo, pero apuesta por las personas, mucho más que en las leyes, en las estructuras o en las instituciones. El Estado social se diferencia cualitativamente de ambos estados. No es un Estado liberal con correcciones sociales, tampoco un Estado de bienestar con políticas económicas de mercado. Respira con ambos pulmones, la subsidiariedad y la solidaridad. A partir de lo dicho, entonces, bueno, ¿qué es y qué promete el Estado social? Para salir de la duda, les recomiendo que lean el libro y me salto esta parte, porque no voy a hacer ningún spoiler, sino que los invito a leer el libro. Por último, ya voy terminando, déjenme a ver, acá, me salto esto, ya. Las diferencias, ¿cierto? Ahí hay un pequeño esquema de la diferencia del Estado social con el Estado bienestar y el Estado liberal. Me queda una última pregunta por responder. ¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que enfrenta un Estado social? Parece que son muchos. No solo debe lidiar con obstáculos políticos, económicos, sociales, sino también con obstáculos antropológicos y éticos. Perdonen que haga un pequeño excurso para recordar una anécdota. El año, no recuerdo cuándo, el 2018, participé en un congreso internacional en Münster, Alemania, sobre la economía social de mercado, y a mí me invitaron como representante, bueno, no sé, latinoamericano, y expuse sobre las posibilidades de implementar una economía social de mercado en Latinoamérica, y bueno, yo planteé que era posible, que era difícil, etcétera, etcétera. Y cuando terminó la exposición, estábamos en el café, se me acercó un académico alemán muy conocido, que conocía bien Latinoamérica, que además hablaba español, y me dijo, mira, me dijo, muy interesante lo que tú planteaste, pero, me dijo, para ustedes los latinoamericanos es imposible, y después reformuló, casi imposible, aplicar una economía social de mercado en América Latina. Me dijo, por dos razones muy simples. Porque una economía social de mercado requiere un alto estándar ético y un gran ethos laboral, me dijo, cosa que ustedes no tienen. ¿Qué fue lo que me dijo elegantemente y académicamente? Me dijo, ustedes no pueden implementar una economía social de mercado porque son flojos y corruptos. Y claro, como uno tiene su corazoncito latinoamericano, yo no me sentí muy bien, no, mire, no es tan así, pero la verdad que hemos dado suficiente materia prima para que eso pase. O sea, ¿para qué vamos a recordar los últimos acontecimientos que han pasado en este país? Y algo similar puede pasar quizá con el Estado social, que la mayor dificultad no se ubica a nivel político, económico, social, sino que a nivel antropológico y que de alguna manera algo tiene que ver con nuestra,
no sé a dónde hay que apuntar acá, con nuestra condición humana. Bueno, dejémoslo ahí, no. A ver, pareciera ser a primera vista que la condición humana, o sea, ese modo de ser en el mundo, se debate en una permanente tensión entre los extremos. Oscilamos de un polo a otro, entre el bien y el mal, entre el placer y el dolor, el egoísmo y la prodigalidad, entre la crisis y la esperanza, etc. Pareciera ser que no hay término medio. Dicha tensión llevada al plano político es lo que observé, con honrosas excepciones, por supuesto, en la discusión acerca del tipo de Estado que queríamos para el país en los dos fracasados proyectos constitucionales. Las posiciones oscilaron entre Estado liberal o Estado bienestar, subsidiarios o solidarios, libertarios o igualitarios, como si el centro no tuviera nada que ofrecer. ¿Debemos entonces resignarnos a que no es posible ubicarse en una vía media y, dicho metafóricamente, optar entre Escila y Caribdis? ¿Quiénes son Escila y Caribdis? En el canto 12 de la Odisea, Homero nos relata uno de los tantos escollos que debe superar Odiseo y su tripulación en su regreso a Ítaca. Uno de esos escollos es navegar a través del estrecho de Mesina. En cada extremo de ese estrecho acechan a las embarcaciones las sirenas Escila y Caribdis. En un extremo, nos dice acá Homero, y lo cito, habita Escila, que aúlla que da miedo. Su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido y es un monstruo maligno. 12 son sus pies, todos deformes, y 6 sus largos cuellos. En cada uno hay una espantosa cabeza y entre ellas 3 filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte. Nunca se aprecian los marineros, sigue diciendo Homero, de haberlo pasado de largo incólume con la nave, pues arrebata con cada cabeza a un hombre de la nave de oscura proa y se la lleva. Hasta allí Homero. En el otro extremo, y cito nuevamente, la divina Caribdis sorbe ruidosamente el agua negra. 3 veces durante el día la suelta y 3 veces vuelve a sorberla, que da miedo. Ojalá no te encuentres allí, Odiseo, cuando la está sorbiendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude de la tierra. Hasta allí la cita. El mito es conocido. Siguiendo los consejos de Circe, decide Odiseo irse para el lado derecho y dejar que Escila le robe, ¿cierto?, a 6 de sus marineros, pero logra salvar la embarcación. ¿Quiénes son las Escila y Caribdis de nuestros días? Bueno, la verdad que aquí voy a exagerar, pero ya que me metí en el lío con ellas dos, ¿será Escila el estado liberal y Caribdis el estado bienestar? Y si la embarcación representa, estas son puras preguntas, y si la embarcación representa al Estado, ¿importa su estructura, o sea, cómo está construida? Por cierto que sí, y mucho, pues ni el mejor timonel lograría sortear con éxito las turbulencias marinas, o peor aún evitar a Escila y Caribdis si la embarcación está mal construida, es frágil, pequeña o hecha de materiales ligeros. Pero del mismo modo, no basta con una embarcación bien construida, de buen calado, si el timonel y sus tripulantes son ineptos, inexpertos y arrogantes, debido sobre todo a su juventud. O no saben cuál es el puerto al que deben arribar, porque no existen buenos vientos para embarcaciones a la deriva. ¿No son acaso la pobreza, la desigualdad social, los altos índices de desempleo, la precaria seguridad social, la soledad, el abandono, las cabezas de Escila? Y cuando se absorben miles de millones de pesos a través de fundaciones o licencias falsas, cuando el terrorismo, la violencia, la delincuencia o el narcotráfico no dan treguas al Estado, ¿no es esta una forma de hacerlo naufragar? Bueno, son solo preguntas para el debate. Termino, ahora sí que es cierto, dado que en este auditorio hay muchos jóvenes, termino estas breves y desilvanadas reflexiones pensando especialmente en nuestra juventud. Cuando Pandora cedió a la tentación de la curiosidad y abrió su famosa caja, es cierto que esparció todos los males del mundo, pero en el fondo quedó uno de los grandes bienes, la esperanza. Y es hora de ir a rescatarla, esa esperanza que se alimenta de jóvenes prudentes, justos, templados y fuertes.
Jóvenes que dejen atrás la generación de cristal, esa que se quiebra emocionalmente ante el primer problema o adversidad, y den paso a una generación de metal, ojalá un metal noble y resistente. Queridos jóvenes, no le teman al dolor, porque este es el yunque en el cual se forja el carácter. Recuerden que en el dolor nos hacemos y en el placer nos gastamos, como decía Ortega. Ante la adversidad, apóyense en los 3 grandes pilares que nos mantienen en pie: la familia, los amigos y la esperanza. No tengan miedo al fracaso, él es escuela de vida, es el crisol que depura nuestras angustias y nuestras esperanzas. No teman abandonar vuestra zona de confort, pues como expresaba el poeta Hölderlin, allí donde está el peligro, también crece lo que nos salva. Y cuando les llegue el éxito, que seguramente les va a llegar, tómenselo con calma. No cometan el error de sentirse soberbios porque han logrado cosas por las cuales tanto han luchado. El éxito siempre hay que asumirlo con humildad. Por último, no se pregunten cómo estará nuestro país en 10 años más. Pregúntense cómo quiero que esté Chile en 10 años más, porque eso lo hace protagonista de la historia del país. Ojalá con menos pobreza y más dignidad. Ojalá con menos corrupción y más transparencia. Ojalá con más seguridad y menos delincuencia. Ojalá con más crecimiento económico y menos desigualdad. Ojalá con menos crisis y más esperanza. Con otras palabras, ojalá bajo un Estado social. Bien, gracias por su paciencia. Eso solamente es lo que quería compartir. Bien, agradecemos a nuestro autor e invitamos por favor a nuestros comentaristas, la señora Gloria Hood y al señor Jorge Rodríguez Grossi, para los que pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Por favor, Jorge. Bueno, agradecemos al autor del libro, ¿no es cierto?, que nos pone en la bajada del título algunas lecciones para Chile. Y es por eso que hemos invitado a 2 personas, ¿no es cierto?, que no solo se han dedicado a la academia, a la consultoría y a diversas labores profesionales, sino que se han dedicado a lo que más nos importa hoy día en este rol. Han sido parte de la gestión del Estado en los últimos 20 o más años, como actores preponderantes en materias, por cierto, que tienen mucho que ver con lo que plantea el autor. Don Jorge Rodríguez, ¿no es cierto?, exministro de Economía, de Energía, y con una larga trayectoria en materia de gestión pública, y la señora Gloria Hood, ex subsecretaria de Transporte, ex ministra, y además una actriz política dentro de un partido que se define como liberal. No se puede eso dejar de decir. Chile ha transitado en los últimos 100 años, si miramos desde los gobiernos radicales, desde modelos más bien de bienestar, pasando por modelos asistencialistas en la época de Frei Montalva y definitivamente Estado asistencialista en la época del presidente Allende. Luego pasamos al liberalismo, y luego un liberalismo corregido, como fue, ¿no es cierto?, en los gobiernos de la Concertación y en el gobierno del presidente Piñera. Y un intento, como decía el autor y decía nuestro rector, en esta mirada refundacional, de mirar al Estado ahora como un Estado derechamente, ¿no es cierto?, más bien de bienestar o llevándolo hacia ese lado. Recordemos a Locke. Locke planteaba que el Estado constitucional en el fondo defendía a las personas de la posibilidad que el Estado los asfixiara, les quitara sus libertades. O sea, hay una mirada desde que debemos protegernos del Estado hasta que el Estado nos debe sostener y guiar toda nuestra vida. Y ese espacio amplio entre el liberalismo y el bienestar nos lleva a un debate sobre el rol del Estado, un debate que es muy viejo, pero muy vigente. Entonces vamos a partir por eso, que es una pregunta, la verdad, muy amplia, pero que desde la mirada
más que teórica y también práctica, lo que ustedes han vivido. ¿Cómo ven el rol del Estado en Chile hoy día en un debate que está tan presente y mirándose adelante? Gloria, por favor. Muchas gracias. Primero quiero saludar a todas las autoridades en la persona del rector, don Teodoro Rivera, y también felicitar al autor del libro, a todas las personas que nos acompañan, y a Jorge, que no es primera vez que estamos en alguna actividad en conjunto. A mí me parece de la mayor importancia contar con algo como este libro, que nos llama a la reflexión. Habiendo sido parte del Consejo Constitucional en la segunda versión, me di cuenta que efectivamente la discusión sobre el tipo de Estado que queremos no tuvo la profundidad que habría sido recomendada, y que las posturas, que son las que acaba de describir muy correctamente el autor del libro, tendían a anclarse a visiones más bien ideológicas. Y lo que creo que es bien importante, no hay que perder de vista, y siendo una liberal de corazón, no en el liberalismo que describe nuestro autor Eugenio, no el liberalismo del mercado, el liberalismo de las personas. Yo creo que aquí uno describe el Estado como un complemento a lo que quiere para las personas. A mí por lo menos me inspira mucho más el rol ciudadano, y cuando uno dice qué tipo de Estado quiere, está fijando los contornos de las libertades de las personas, de la libertad individual, de la libertad del emprendimiento, y creo que eso es una discusión que está muy presente aquí también. Es cuánto confío en que cada ciudadano va a poder desplegarse libremente en sus talentos, sus oportunidades, y cuánto el Estado le facilita esa posibilidad. Entonces, mi visión, al menos, está más desde ese rol ciudadano que desde cómo regulo el Estado, cómo defino el Estado. El Estado casi es una consecuencia de cuántas facilidades le damos a las personas. Los grandes liberales de Chile, y hay un libro que yo siempre uso, que es Los padres fundadores del liberalismo en Chile, entre ellos aparece Victorino Lastarria. Él decía que él creía en un ciudadano que es soberano sobre sus talentos y sus bienes, y que el Estado lo que tiene que hacer es ayudarle a construir su vida según los talentos que tiene. Y creo que eso mismo empuja a un Estado que busca los talentos, que los promueve, que los fortalece y que ayuda a que las oportunidades se distribuyan de manera equitativa. Por eso me parece que la propuesta del Estado social reúne esas dos visiones, no anclándolas en la mirada del mercado libre, es el que regula en forma espontánea, podríamos decir, el funcionamiento de la sociedad y del país, o el Estado es el que dice en muchas oportunidades, reemplazando la libertad de las personas, el Estado decide mejor que las personas, que son los dos extremos que están aquí en discusión. En el centro están las personas, está el ciudadano, y me parece que en este gráfico se representa muy bien, porque habla de la ética centrada en la persona, en el rol ciudadano. Y creo que esa es la gran discusión, es cómo hacemos que los ciudadanos tengan una mejor vida, que puedan desplegar sus talentos, que tengan igualdad de oportunidades, y si eso implica subsidiar actividades, está bien, habrá que hacerlo, y a mí me tocó como ministra empujar visiones que uno podría decir se contraponen con dejar que el mercado solo actúe en transporte. Para dar buen transporte en general en el mundo, se recurre a subsidios, porque alternativamente no es posible subir la calidad. Así que me parece que es una discusión del mayor interés, y me parece también muy importante que se despliegue en una forma que sea posible de abordar por los ciudadanos, para profundizar en esta discusión.
Muchas gracias, Gloria. Profesor, además nos destacó profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado, así que la misma pregunta desde una persona que lleva tantos años en el Estado y que ha visto un Estado también evolucionar, cambiar, ajustarse hasta llegar en un momento también un debate sobre que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, pero 30 años que se hicieron muchas cosas, que el Estado tuvo un rol muy activo después del liberalismo más extremo del gobierno militar. Saludo a las autoridades, a los profesores, a los estudiantes que están presentes, aquí participando. Yo quiero partir señalando que algo que puede ser frívolo decirlo, pero capto leer el libro de Eugenio. Digo frívolo porque es un libro serio y no debería ser entretenido, pero realmente es un libro que merece ser leído también porque combina historia, combina filosofía, combina ideología con perdón, Jorge, tal vez si pudieras subir un poquito Lo subo. está muy... O cambiemos el micrófono mejor. Vamos a usar este hasta acá. Usemos este. ¿Te parece? Por favor. No te preocupes. Bueno, y decir que para mí también el aporte que hace Eugenio en su libro tiene que ver con un enfoque de sistema económicos comparados. A mí me gustó mucho en mis cursos de posgrado tomar ramos en sistemas económicos comparados. Estudié antes del año 91, que fue el momento del derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde uno lo que discutía siempre era capitalismo y socialismo. Esos eran los elementos centrales para decir cómo es un Estado. Cuando cae la Unión Soviética y el muro de Berlín, qué sé yo, como que nos quedamos sin elementos para analizar las sociedades. Eran todas capitalistas, salvo China quizás, pero también incursionando en el mercado. Y lo que hace Eugenio, ¿no es cierto?, al introducir fundamentalmente la subsidiariedad y la solidaridad, es introducir criterios que hacen posible mirar nuestras sociedades, que son mayoritariamente capitalistas, pero que juegan con estos principios de distinta manera. Yo creo que la práctica, en el caso nuestro chileno, ha mezclado estos dos principios, o ha jugado con estos dos principios, y hemos fallado en algunas materias. El rompimiento social que tuvimos, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Sebastián Piñera, habla de un país poco solidario en el sentido poco sólido, como que casi votan a un gobierno. Y por otro lado, el liberalismo no es tan extremo como el que podría ser. Como bien dice Gloria, el liberalismo va a nivelar oportunidades, ¿no es cierto?, sociales, no solo el mismo bienestar para todos o el mismo subsidio para todos, sino que preferir a aquellos que están más desventajados en la vida. Entonces, yo creo que lo que nos está ofreciendo este libro es la perspectiva de mirar Chile hacia adelante, donde caben liberales, caben representantes del pensamiento ¿cómo se llama?, de bienestar, y el Estado social, que está muy bien fundamentado en este libro, con raíces no solo prácticas, sino que raíces filosóficas, religiosas incluso. Yo creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de aunar, no a todo el mundo porque es imposible, pero aunar sectores de izquierda y de derecha en un modelo
nosotros en economía hablamos mucho de equilibrio general, en un esquema donde no sea posible traspasar cotas en distintos ámbitos. Por ejemplo, si uno pensara en la perspectiva liberal, dejar todo libre en materia económica, sería un desastre. Tendríamos más monopolios, tendríamos más coligados, qué sé yo. Eso no es el planteamiento de los liberales en Chile, pero podría serlo, como en Estados Unidos sí es vigente. O por otro lado, que por combatir la pobreza nos gastáramos toda la plata del fiscal, ¿no es cierto?, del Estado para hacer aquello, bueno, sabemos que vamos a terminar muy mal. Si somos capaces de generar una adhesión a este marco común, yo creo que nosotros tendríamos una perspectiva muy positiva hacia adelante como país. Muchas gracias, Jorge. Gloria, parece que se da una especie de dicotomía entre estos dos extremos teóricos que plantea el profesor, que además hace un ejercicio muy bueno, porque nos pone claramente los dos modelos y él separa al medio en este elemento que parece que coincide. Tú hablas de la persona, ¿no es cierto?, en el ciudadano. ¿Cómo es tú esa tensión entre libertad individual e igualdad social, que parece que fuera una tensión? ¿Se puede compatibilizar? ¿Cómo avanzamos desde tu perspectiva más liberal hacia esa especie de equilibrio entre estas dos cuestiones? Sí, yo creo que en la discusión se ha ido distorsionando un poco y se ha puesto mucho foco en el Estado, y eso ha debilitado la percepción de la importancia que tiene el rol ciudadano, la capacidad de las personas de tomar decisiones, de influir en las políticas públicas. Creo que eso es algo importante, y cuando hablamos de la libertad individual, esa libertad está muy anclada en encontrar todos los espacios para la iniciativa de las personas. La iniciativa de las personas es de un enorme valor para el desarrollo de los países, y no se puede ahogar por intentar control a partir de un modelo de Estado. Hay cosas que a mí me gustan, por ejemplo, de la forma de hacer en Estados Unidos, no particularmente ahora, pero el hecho de que allá se puede hacer prácticamente todo, excepto ciertas cosas. Y si uno hace esas cosas, por ejemplo en el ámbito de los negocios, se va a la cárcel seguro y no lo saca nadie. Entonces, hay mucho estímulo a la iniciativa individual, al emprendimiento, desde donde se nutre el desarrollo de los países, y se ponen reglas muy estrictas para todo aquello que afecta al resto. Y creo que entonces, por un lado, está la necesidad de que los países evolucionen sobre la base de las capacidades de las personas. Y por otro lado, sabemos que no todas las personas tienen oportunidades para desplegar esas capacidades, para desarrollar emprendimientos, para asociarse libremente, pero formar corrientes de opinión. No siempre se puede. Y ahí es donde yo veo que hay un rol del Estado que nosotros, no sé, en el partido del que yo pertenezco llamamos la subsidiariedad activa. El Estado entonces provee las condiciones para que todas las personas puedan ejercer esa libertad y ejercer esas propuestas y ser parte activa de lo que el país necesita desde sus ciudadanos. Así que el Estado es un actor que uno podría decir es el motor, es la dinámica, es la máquina, pero el gran capital son las personas. Y esa combinación es la que, a mi juicio, se ha ido distorsionando en el tiempo y se ha puesto más énfasis en cómo diseñamos la máquina que cómo hacemos que las personas sean las que generen este producto que el país necesita, que no es un producto económico solamente, es un producto de crecimiento personal, de oportunidades, de ganas de ser parte del país.
de oportunidades que no me hacen pensar en irme a vivir a otra parte, salvo que vaya a estudiar y después vuelva, pero que me dan ganas de contribuir a que el país crezca, que el país tenga nuevas oportunidades. Cuando uno ve que mucha gente joven, estudiantes, en fin, se plantean irse de Chile, creo que estamos ahí mostrando que el futuro no ofrece esas capacidades de desarrollo que son las que quisiéramos todos ver para nuestros hijos, además, y nietos en mi caso. Y creo que ahí hay un desafío súper importante. Yo creo que el ejercicio de la libertad hay que protegerlo, y protegerlo desde esa mirada de cuánto eso contribuye al bien común y al desarrollo de las personas más allá de su crecimiento económico. Yo creo que aquí hay un elemento también de desarrollo, no sé cómo llamarlo, pero afectivo, social, comunitario, que tenemos que reforzar más. Y me parece que en los modelos que están más en las puntas, eso se pierde. Muchas gracias, Gloria. Jorge, una última pregunta, nos quedan algunos minutos solamente. Pero desde tu mirada y tomando la anécdota final que plantea el autor, que nos dice que en Alemania nos llamaron flojos y corruptos, digamos, ¿no? No es muy halagador, pero habida cuenta hoy día lo que está pasando en materia de corrupción, lo que estamos viendo, que es muy preocupante, por cierto. Te quería pedir una reflexión al final un poco de tu mirada, porque el modelo de Estado social pone al centro la persona y la ética al final del día, ¿no? Y parece que estamos en un escenario bien complicado en ese contexto. ¿Cómo, me gustaría una reflexión tuya con todos tus años de trayectoria y toda tu experiencia en el Estado? ¿Cómo ves este fenómeno en el contexto que ha planteado el autor? Bueno, efectivamente, los países tenemos diferencias culturales que permiten, digamos, este tipo de afirmaciones, por ofensivas que sean, digamos. Y hay muchos otros casos a nivel mundial que uno pudiera destacar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la aspiración no es llegar a ser Alemania de un día para otro en esos aspectos, sino que caminar hacia un tipo de sociedad donde sea posible tener un país muy sólido, que no lo tenemos. El país está súper dividido. Y eso, desde el punto de vista humano, económico, social, es pésimo, ¿no? Porque si uno quiere crecer, que es lo que todo el mundo dice que sí, que hay que crecer, y por otro lado no respetamos todo lo que corresponde en materia de propiedad, por ejemplo, donde el Congreso Nacional de repente se sale de sus casillas y avanza en legislación que no es compatible con la Constitución, en fin, muchos otros casos. Bueno, no vamos a lograr ninguna de esas cosas, ni crecimiento, ni solidaridad. Yo reflexionaba sobre el concepto de subsidiariedad, que gracias a haber concesionado caminos, carreteras, puertos, el Estado de Chile, el gobierno de Chile, fue capaz de pavimentar caminos rurales, que era imposible antes, porque no alcanzaba la plata. Bueno, ahora hemos llegado a un punto donde no podemos seguir gastando más plata pública, porque nos pasamos de largo. Entonces, ¿cómo lograr, no llegando a los niveles de Alemania, porque nos va a costar hacerlo, pero cómo logramos generar un sistema institucional donde desde izquierda a derechas nos pongamos límites en pos de tener un país más sólido, más solidario, donde la iniciativa privada tenga espacio, donde no haya que esperar 6 años o 7 años para construir un edificio porque me están cuestionando en el sistema ambiental. En fin, hay muchas tareas que hacer para lograr un país donde uno quisiera quedarse, ¿no? Donde ningún joven quisiera irse a vivir a otro lado, porque nuestro país merece llegar a ese nivel. Ahora, insisto, ser iguales que los alemanes no, pero mejores que lo que somos hoy día sí. Y eso es posible. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Oye, si me permite Por favor, complementar una cosa, yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania 2 años
Y cuando volví, siempre me preguntaban qué echas de menos, que allá la gente respeta las reglas, conduce por donde tiene que ir, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? No fue nada de eso, es el sentido cívico. Es tan fuerte la actitud de los ciudadanos respecto a su deber como ciudadano y a que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no lo hace perjudica a otro, que eso solo construye una red de confianza que a mí no me ha tocado ver en otra parte. Y eso es una ética de funcionamiento de la sociedad que está también en el libro de Eugenio, cuando él habla de hacer lo correcto, de trabajar. Creo que eso hace una diferencia. Yo creo que en eso también tenemos que trabajar, en hacer el esfuerzo de tener esa responsabilidad cívica que construye países como lo que acaban de mencionar Jorge. Digamos. Estas cosas no son casuales, responden a una formación que va desde la base, en que hay conciencia de que todo lo que uno haga afecta a otro. Muchas gracias, Gloria. Bueno, vamos a ir finalizando. Creo que la reflexión final de Gloria y Jorge es muy relevante, por supuesto, porque, en definitiva, el autor, don Eugenio, nos plantea reflexionar sobre esto, sobre lo cívico, sobre la ética, sobre ser mejores personas, y cómo al final del día la discusión no está en el Estado. La discusión, como decía, me quedo contigo, Gloria, está en las personas, y Eugenio también lo plantea, y Jorge. Agradecemos, en primer lugar, al autor del libro Estado Social, Orígenes, Límites y Desafíos, don Eugenio Yáñez Rojas, al profesor Jorge Rodríguez Grossi y a nuestra invitada Gloria Hood por haber compartido con nosotros. Les damos un fuerte aplauso. Y, por supuesto, a nombre de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer, que también nos ha acompañado, a nuestro rector, a nuestras autoridades, y los invito cordialmente a compartir un cóctel de camaradería todos los que hemos venido acá. Muchas gracias.